Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar paso a una ponencia de Josefina Contreras sobre la agricultura ante la crisis climática y sanitaria. Ya sabéis que estamos viviendo los últimos años en profundos cambios, sobre todo a nivel medioambiental, a nivel climático, y eso supone un desafío para la agricultura. Nuestra compañera Raquel presenta a la ponente. Josefina Contreras Gallego es profesora de Ingeniería Agronómica en la Universidad Politécnica de Cartagena. Está en el Departamento de Ingeniería Agronómica, en la sección de Producción Vegetal, en el Grupo de Producción de Cultivos. Además, es docente en el Máster de Sanidad Vegetal. Uno de sus proyectos de investigación más destacados es el desarrollo de estrategias para la prevención de las resistencias a insecticidas en nuevas plagas y en nuevos productos en cultivos hortícolas intensivos. También ha trabajado en proyectos como Asociar Hortus, cuyo objetivo general era evaluar el uso de cultivos asociados intercalados en horticultura para mejorar la producción y la sostenibilidad mediante la reducción del uso de fertilizantes e incremento de la calidad del suelo. Hoy nos dará una charla sobre la agricultura ante la crisis climática y sanitaria. Y por último, voy a decir que muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y que es un honor tenerte hoy aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raquel. Lo has hecho estupendamente. Buenos días a todos. Y, bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto y especialmente a los organizadores de estas jornadas de la ciencia y la tecnología, porque me parecen muy interesantes, me parece una iniciativa excelente y que he ojeado el programa. Desde luego, tratáis un montón de temáticas muy variadas y muy sugerentes, y también habéis invitado a muy buenos divulgadores. Habéis puesto el listón alto, espero estar a la altura. El objetivo final y lo que me gustaría es que sirviera para motivar a los alumnos y a las alumnas a profundizar en los temas que se tratan en esta jornada y en las otras, en las que habéis tenido a lo largo de todo el programa, a profundizar en el campo de la ciencia, y quizás alguno de vosotros podáis encontrar aquí vuestra vocación, os queráis dedicar a la investigación. Os adelanto que si os dedicáis a la investigación no es una tarea fácil, pero sí que os digo que es muy, muy, muy gratificante. Bueno, yo os voy a hablar dentro de la investigación, porque como sabéis, la temática es muy variada. Os voy a hablar de investigación en agricultura. No sé qué ha pasado. Perdona, Josefina, ha habido un... A ver. No te oímos. Desconocido. Josefina, ¿me oyes? Es que se ha silenciado. ¿Puedes activar el micrófono? Bueno, directo. No lo digo. No. No se oye. ¿Qué tiene desactivar el micrófono? Abajo, sí. Abajo a la izquierda está el micrófono, tiene que estar en blanco el circulito. Ay, perdonadme. Ahora no, he debido de ser yo que te he silenciado. ¿Pero me habéis oído al principio, lo que os he contado? Hemos oído un poco del principio solamente. Bueno, pues nada, en realidad lo que os he comentado era que me parecían muy interesantes las jornadas, que tratéis unos temas muy variados. Os agradezco que me hayáis invitado y que ojalá sirvan para que los alumnos se vean motivados para profundizar en temas de ciencia, incluso que algunos de ellos encuentren ahí su vocación. ¿De acuerdo? Y también os he dicho que, bueno, que yo voy a hablar en concreto sobre la parte de la producción vegetal, la producción de los alimentos. ¿Vale? Voy a entonces a intentar poner mi presentación, ¿vale? No, es que teóricamente estoy presentando, ¿lo veis? Sí. Pero ¿veis qué es lo que veis? Esto de la agricultura sostenible, ¿veis el título? Ah, sí, ya os veo.
Vale, de acuerdo. A ver. Ahora me coincide a mí. Sí. Bueno, pues como sabéis, la ONU ha decidido que este año, el 2021, sea el año dedicado a la producción de frutas y verduras. Y con esto lo que quieren es concienciar a la población de la importancia que tiene consumir frutas y verduras para la nutrición, para su nutrición y también para la salud. Pero también los expertos coinciden en que es una oportunidad estupenda este año para fijarnos en las debilidades que tienen los sistemas alimentarios y plantear estrategias de producción que sean más sostenibles. Y en esta segunda parte es de lo que yo os voy a hablar. Entonces, voy a haceros una introducción en la que os voy a contar la importancia de la agricultura, qué logros tiene, qué problemas plantea, cómo se plantea los retos, cuáles son sus retos para el futuro, cómo se plantea solucionarlos. Y luego voy a hablar de la aportación que hacemos desde la escuela, mi grupo de investigación y modestamente hacemos los investigadores que estamos allí. En concreto, os voy a hablar sobre el control biológico de plagas y también algunos experimentos que llevamos sobre la diversificación de los cultivos para ver cómo afectan a la fertilidad del suelo, cómo mejoran la fertilidad del suelo y también cómo disminuyen la incidencia de las plagas y las enfermedades de los cultivos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué objetivos cumple la agricultura. Por una parte, lo que hace es que proporciona los alimentos y también la fibra para vestirse a la población que es creciente, la población mundial crece año tras año. Entonces, aunque ha aumentado la productividad de la tierra y cada vez se producen más alimentos, el hambre también está aumentando. Nos encontramos que en 2019 hay 690 millones de personas que están subalimentadas. Y por contra, por llevar una mala dieta, la obesidad está creciendo y afecta a la mayor parte de los países. Hace años solo afectaba a los países desarrollados, pero en los últimos años también está afectando a los países en vía de desarrollo. Y es que, por ejemplo, en España tenemos que un 25% de la población está en situación se encuentra con sobrepeso o en obesidad. Y todo esto, como os digo, se debe a los cambios en la dieta. Luego, por otro lado, la agricultura también evita el cambio climático. Y os preguntaréis que cómo. Pues es que hacer buenas prácticas agrícolas pueden aumentar la absorción de CO2 de la atmósfera por parte del suelo. Es que el suelo tiene capacidad de secuestrar el carbono de la atmósfera y es clave para mitigar o disminuir el cambio climático. Actualmente, las emisiones de CO2 de la agricultura, la emisión de gases de efecto invernadero, suponen como un 11%. Sin embargo, realizando buenas prácticas agrícolas, estas emisiones podrían disminuir y no realizando las malas, no aumentar. Es, por lo tanto, muy importante. Y luego, por otra parte, los agricultores conservan y mejoran el paisaje rural. Con la distribución de los cultivos, con las prácticas que realizan en el paisaje, lo hacen más interesante y más variado. Entonces, por todas estas cosas, la agricultura se considera como una actividad económica, social y ambiental esencial. Desde sus inicios, la agricultura ha producido riqueza, ha producido beneficios económicos a los agricultores que la realizan y también en la zona donde se ha desarrollado. Desde siglos, la agricultura ha sido el motor de la economía española. En los últimos años ha bajado un poco su importancia porque ha subido más otros sectores como son la industria o los servicios, pero aún así
dentro de la Unión Europea, España es el país que proporciona el mayor porcentaje al Producto Interior Bruto. Entonces, si consideramos en conjunto la producción vegetal con la industria agroalimentaria, en España supone un 10,6% del Producto Interior Bruto y emplean al 14,2% de la población del país. Como veis, es una actividad muy importante y además es una actividad que no ha parado. No ha parado ni siquiera en el momento de la crisis sanitaria. Todo lo contrario, en el momento de la crisis sanitaria se ha producido un pico de demanda. La demanda subió a un 135% y los agricultores supieron dar una rápida respuesta, responder muy rápidamente y en ningún momento ha habido desabastecimiento. Es un sector que ha seguido generando riqueza a pesar de la crisis sanitaria, con sus consecuencias económicas, y además se espera que tenga un papel fundamental en la recuperación económica cuando se acabe esta situación que tenemos y que se nos está haciendo tan pesada. A mitad del siglo pasado, aproximadamente en 1940 por ahí, ocurrió algo que hizo cambiar algo importante que hizo cambiar la forma de hacer la agricultura. En este momento hubo un avance muy importante de la química. Fue el momento en que se sintetizó el primer insecticida químico, que fue el DDT. Y también hubo un gran auge, un gran desarrollo de los fertilizantes. Entonces, los agricultores comenzaron a utilizarlo y pasaron de la agricultura extensiva que tenían a una agricultura más intensiva. Con la utilización de los plaguicidas y la utilización de los fertilizantes se ha conseguido un aumento exponencial de la producción. Este punto es tan importante este hito es tan importante que se le ha llamado la Revolución Verde. Y marca el paso de la agricultura tradicional que había a una agricultura que es agricultura intensiva y también se le conoce con el nombre de agricultura convencional. Esta agricultura se basa en el monocultivo de unas pocas variedades que son de alto rendimiento, se utilizan en grandes cantidades los fertilizantes y los plaguicidas y también forma parte de ellas la alta tecnología. Como os digo, ha supuesto un aumento muy importante de la productividad, pero con el paso del tiempo se ha visto que esto también ha ocasionado bastantes problemas. Vamos a verlos ahora a continuación. En primer lugar, pues tenemos que, vamos a primero analizar las prácticas que lleva esta agricultura intensiva a cabo. Como os he dicho, se cultivan unas muy poquitas variedades de alto rendimiento y entonces se sucede los monocultivos de esas variedades con el suelo desnudo. Esto hace que se reduzca la biodiversidad y además que se exponga mucho el suelo a los agentes atmosféricos. También se abusa de la mecanización. Se hacen arados profundos y muy frecuentemente. Se hace un uso excesivo de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios o plaguicidas. Y muchas veces no se lleva un riego eficiente, sino que se despilfarra agua. Todo esto, pues, ha llevado a unos problemas que se traducen en que se ha perdido una gran parte de la materia orgánica de los suelos, que es imprescindible para el crecimiento de las plantas. Al estar los suelos más expuestos a los factores atmosféricos, hay mayor erosión y pérdida de suelo. Se pierde la biodiversidad, no solo por el monocultivo, como os he comentado, porque se hacen solamente unos pocos cultivos, sino también la biodiversidad de los insectos que se mueren por la aplicación de los plaguicidas o la biodiversidad de los microorganismos del suelo. Con esas malas prácticas aumentan las emisiones de los gases de efecto invernadero, se produce
contaminación de suelos y aguas, porque quedan residuos de esos fertilizantes, de esos plaguicidas, problemas de salinización por sobreexplotaciones de acuíferos, y también hay riesgos para la salud, porque al final estas sustancias, muchas de estas sustancias también afectan a la salud humana. En resumen, tenemos un sistema con una baja resiliencia y muy poca adaptabilidad, es decir, muy poca capacidad de adaptarse a los cambios. Y con esta intensificación, la sostenibilidad de la agricultura pues se ve comprometida a medio y a largo plazo. Entonces, obliga a adoptar unas nuevas prácticas, unos nuevos modelos agrícolas que están basados en un menor manejo, prácticas de manejo de bajos insumos, es decir, utilizar recursos locales y recursos renovables, y también basados en la diversificación de cultivos. Todo con el objetivo final de avanzar en el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la acción sobre el cambio climático. Es necesario producir alimentos, pero hay muchas formas de producirlo y tenemos que hacerlo de la mejor manera que podamos. Por eso os digo esta frase: producir alimentos es algo muy importante, pero hay mucho margen para hacerlo bien. Y esta frase la he sacado de un vídeo que encontré de National Geographic, que encontré en Internet, donde encontramos siempre los vídeos, que me pareció que estaba muy de acorde con la charla que iba a dar. Así que voy a mostraroslo. La comida está relacionada con casi todo lo que hacemos. Y todo lo que comemos lo ha cultivado alguien en algún lugar. Sin embargo, nunca antes habíamos estado tan desconectados del proceso que siguen los alimentos, desde el campo hasta que llegan a nuestra mesa. Y aunque producir alimentos es lo más importante que hacemos, hay mucho margen para hacerlo mejor. Afortunadamente, mejorar es algo que se nos da bien. Producimos más alimentos que nunca, pero podríamos mejorar la manera en que estos llegan a las personas. Tenemos opciones, pero no todas son iguales. Nos enfrentamos a un problema grave y complejo, con muchos componentes. Y las decisiones que tomamos hoy determinarán si estamos o no preparados para alimentar a los 9.000 millones de personas en 2050. Únete a nuestra investigación sobre el futuro de la alimentación, porque no importa quién seas, lo que hagas o dónde vivas, todos tenemos que comer. Bueno, pues la producción de alimentos no puede parar, pero el hacerlo bien es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos, el del agricultor, del empresario, de los investigadores, de los consumidores. Todos tenemos una responsabilidad en ello. Entonces, bueno, aquí os voy a contar un poquito en qué trabajamos y qué es lo que hacemos. Bueno, desde la Universidad Politécnica de Cartagena y desde la Escuela de Agrónomos, pues los distintos grupos de investigación trabajan en diferentes temáticas para conseguir una agricultura más sostenible. Temas de todo tipo, desde el agua, temas de riego, mejorar la eficiencia, utilización de riegos deficitarios, utilización de alta tecnología como drones para determinar el momento óptimo para aplicar los riegos, utilización de bioreactores para desnitrificar las aguas contaminadas, también para las aguas salinas, utilización de aguas salinas. En mejora vegetal se trabaja para mejorar el crecimiento de las plantas, la calidad, mejorar también en acuicultura, en cunicultura, mantener la gallina murciana, en fin, muchísimos campos, tanto de la producción como también de la tecnología de alimentos.
técnicas de posrecolección que sean más saludables, más sostenibles, etcétera. Pues yo os voy a aportar aquí, os voy a enseñar en lo que trabajamos, que está relacionado con los suelos y también el control de las plagas y las enfermedades. Entonces, trabajamos en dos líneas. Una línea para mejorar la calidad y fertilidad y biodiversidad del suelo, y otra que va de la protección de los cultivos, que es luchar contra las plagas y enfermedades, y control biológico. Pues lo que intentamos es resolver los problemas que ocasiona el abuso de fertilizantes. Seguro que todos conocéis los problemas que tiene nuestra laguna más querida, el Mar Menor, y habréis oído hablar de que está eutrofizada y que en ella hay gran cantidad de nitratos y de fosfatos. La procedencia seguramente es muy diversa, pero una gran parte de su causa es las prácticas agrícolas de los agricultores, el abuso que se ha hecho de los fertilizantes. Y otra cosa en la que también vamos a trabajar es, queremos resolver los problemas también que tiene el abuso de los insecticidas. Sabéis que producen la contaminación del suelo, del agua y también del ambiente, pero también que dejan residuos en las cosechas que están en contacto con los humanos y pueden ser tóxicos para los humanos. Y también los problemas que ocasiona la pérdida de biodiversidad, tanto a nivel de microorganismos del suelo como a nivel de los insectos y ácaros que se están perdiendo. Entonces, centrándonos ya en la parte de control de plagas y enfermedades, pues tradicionalmente se han empleado métodos de control de las plagas y las enfermedades químicos. Estos métodos, como he dicho, pues tienen un impacto negativo en la salud y el medio ambiente. Y es que dejan residuos que permanecen a veces durante muchos años y se encuentran contaminando el agua, el suelo donde se aplican y también el aire. Evidentemente, también suponen un riesgo para los agricultores que las aplican. Aún protegiéndose, están sometidos a altas dosis de estos productos fitosanitarios y por lo tanto tienen riesgo para su salud. Y como quedan también restos en las cosechas, pues también a la larga a los consumidores nos llegan estos residuos. Por otra parte, al aplicar los productos fitosanitarios o los plaguicidas, pues matan a los insectos y a los ácaros, pero no solamente matan a las plagas, ellos no discriminan de si se trata de una plaga o si se trata de un insecto beneficioso. Entonces, al matar también a los insectos beneficiosos, crean un desequilibrio y las plagas se hacen más virulentas, puesto que no se alimentan esos enemigos naturales de estas presas. Y también, por otra parte, las plagas tienen capacidad, cuando se hace un mal uso de los plaguicidas, de crear resistencia. Cuando se les somete a la presión de muchos tratamientos con dosis cada vez más altas, las plagas se convierten en resistentes y los plaguicidas que en principio les ocasionaban la muerte, pues ya no son efectivos. Y da la sensación de que siempre nos encontramos como en el mismo punto de partida. Después de utilizar tantos plaguicidas, pues volvemos a tener otra vez esos problemas. Esos o otros con nuevas plagas. La cuestión es que la gravedad y la virulencia de los problemas que causan las plagas y enfermedades parece la misma que al principio, incluso después de haber utilizado todos esos productos fitosanitarios y haber degradado los agroecosistemas, la cadena trófica, incluso tener efectos sobre la especie humana. Entonces, ante esta situación, pues utilizamos métodos de control biológico, que son métodos de control de las plagas más respetuosos con el medio ambiente. Vamos a ver en qué consiste estos métodos de control biológico.
consiste en utilizar organismos vivos para eliminar o reducir las plagas y enfermedades, que son los fitoparásitos que pongo ahí. Entonces, para ello se pueden utilizar depredadores, parasitoides, o sea, o microorganismos, pero se pueden utilizar o insectos, ácaros, nematodos, hongos, bacterias o protozoos. Ahí tenéis, en la imagen tenéis, a la izquierda tenéis un depredador, que es la conocida mariquita de 7 puntos, la Coccinella setempuntata. Aquí a la derecha tenéis un parasitoide, que es una avispilla, un himenóptero, que lo que hace es que pone un huevo dentro de la presa. Y en la parte de abajo, pues veis agentes de control biológico que son microorganismos, son hongos. Ahí tenéis en la primera de la izquierda una mosca blanca afectada por un hongo, Beauveria bassiana, aquí afectado por otro hongo, una oruga, o en la foto de la derecha veis a unas orugas que se han alimentado por un virus y les ha provocado la muerte. Bueno, pues todos estos agentes en la naturaleza, en un ecosistema equilibrado, pues funcionan de forma natural. Pero en el ecosistema agrícola, el agroecosistema, que está muy degradado porque hay mucha acción del hombre, a veces la acción de estos organismos pues no se nota. Entonces, hay que acudir a técnicas, o sea, el agricultor tiene que intentar hacer prácticas que mejoren la acción de los pocos microorganismos que haya, auxiliares que haya, o bien, si no los hay, o se han muerto porque se han aplicado los plaguicidas, pues tiene que recurrir a hacer introducción y suelta de esos insectos beneficiosos. Ahí en la foto veis a la derecha, a lo mejor conocéis, pues unos nidales que se le suministran a las abejas solitarias para que, que hagan ahí su puesta y hagan la cría y se multipliquen las poblaciones de abejas polinizadoras solitarias. Y en la foto de la izquierda podéis ver cómo se hace la suelta, yo creo que es de piojo rojo de Aphidius, para controlar al piojo rojo de California de los cítricos. Bueno, pues como práctica de conservación de los enemigos naturales, una de las cosas que se puede hacer es suministrarle plantas, diferentes tipos de plantas que florezcan y que estén verdes en diferentes épocas para que esos enemigos naturales tengan en esos cultivos o en esas plantas tengan el sitio donde alimentarse del polen, el sitio donde vivir o el sitio donde multiplicarse. Uy, perdón que se me ha escapado. Entonces, para eso, lo que se hace es introducir esas plantas en las parcelas de cultivo o en los márgenes de las parcelas de cultivo. Es lo que se llama aumentar la biodiversidad del agroecosistema mediante asociaciones de cultivo, mediante rotaciones, mediante mantener las malas hierbas, la flora adventicia, o bien plantando en los linderos o en los bordes de las parcelas, plantando especies de diferente floración que suministren los recursos florales a estos enemigos naturales. Pero si por casualidad eso no ocurre, pues no existen esos elementos naturales o resulta que no realizan su acción contra las plagas porque no hay en suficiente número cuando las plagas están causándole los daños más importantes a los cultivos, entonces hay que recurrir a la suelta o liberación de esos enemigos naturales. Y hay en la región varias fábricas, hay una Cooper y otras que distribuyen, que crían masivamente estos enemigos naturales y que los distribuyen entre los agricultores. Los agricultores los pueden comprar por un precio muy razonable y los pueden soltar en sus cultivos cuando tienen las determinadas plagas. Esto se hace, es algo que se hace, ya veréis que ahora después os lo concretaré, pero sobre todo se hace en cultivos en invernadero,
porque en cultivos protegidos, porque ahí en ese ambiente confinado, en ese ambiente cerrado, es donde tiene más eficiencia. Se hace en invernadero, pero cada vez se está haciendo más también al aire libre. Y es que el control biológico tiene muchas ventajas. Vamos a pasar lista de esas ventajas, pasar la lista de las ventajas. En primer lugar, no tienen efecto sobre ningún ser vivo ni tampoco sobre los hombres. No se dan casos de resistencia como ocurría con el control químico. Es un método de control que, aunque no es inmediato, sí que cuando se instalan los enemigos naturales son un método permanente de control. Evita los tratamientos insecticidas con todas las ventajas que tiene esto. No resultan caros, tienen una relación coste-beneficio que es muy favorable y no producen problemas de intoxicación. Por eso, nosotros hemos hecho este cartel, que es el que hemos presentado a veces en la Semana de la Ciencia y Tecnología, que por desgracia ahora no se realiza, en el que hemos puesto el siguiente eslogan: contra las plagas, bichos con 3 Bs. Beneficiosos, porque son útiles contra las plagas, bonitos, porque ya veis los chulos que son, y baratos, porque realmente hemos hecho estudios comparando con el control químico y resultan, en algunos casos, como por ejemplo para el pimiento en invernadero, más baratos. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de métodos de control biológico. En primer lugar, contra una plaga importante que son los pulgones. Yo creo que muchos los conoceréis. Son unos insectos pequeñitos con el cuerpo aperado que tienen que tienen al final del abdomen unos sifones, que son una estructura, no sé si la veis, así que les sale, y que se alimentan, se encuentran en los tallos y en las hojas de las plantas y se alimentan del floema, de las sustancias azucaradas de la planta. Entonces, el exceso de sustancia azucarada la excretan por el ano. Entonces, este azúcar hace que sobre este azúcar crece un hongo que se llama la fumagina. Entonces, cuando hay ataque de pulgones, pues muchas veces lo que se ve es las hojas enrolladas y también se ve como una ceniza, una negrilla sobre la planta por el hongo de la fumagina. Debo deciros que este azúcar que excretan los pulgones les gusta mucho a las hormigas y las hormigas los llevan de una planta a otra para que les vayan produciendo azúcar. Y bueno, contra esta plaga, contra la plaga de los pulgones, se pueden utilizar parasitoides o depredadores. Como depredador vamos a ver el ejemplo de la mariquita de 7 puntos. Y ahora os voy a presentar un pequeño vídeo también en el que hay 3 actores principales, que son los pulgones, la mariquita y las hormigas. Vamos a verlo. Veréis qué curioso. Ahí tenemos a los pulgones, la colonia de pulgones. Son insectos muy poco móviles. Y ahí tenéis a la mariquita. Ahí está alimentándose, poniéndose las botas con los pulgones. Son capaces de comer hasta 100 pulgones en un día. Y ahí a las hormigas, muy bien organizadas. Cuando ven a la mariquita, no les hace mucha gracia. Ahí la echan. Fuera. Y ellas siguen alimentándose de las sustancias azucaradas que excretan los pulgones. Ahí podéis verlo.
Son una plaga también las hormigas. Pero menos mal que la mariquita es persistente y vuelve. Bueno, este es un ejemplo de un depredador que veis que se alimentan de varias presas, se alimentan de varios pulgones a lo largo de la vida. Y ahora vamos a ver un ejemplo del control de los pulgones por medio de un parasitoide. Es Aphidius colemani. Ahí en las imágenes, en la parte superior, tenéis cómo la avispa está poniendo un huevo dentro del pulgón. La relación es 1 a 1 y el huevo, la larva que sale del huevo, se desarrolla dentro del pulgón, le da ese aspecto que tiene la foto central, ese aspecto de color marrón oscuro. Eso se llama la momia del pulgón. Y luego, cuando está completamente desarrollado, lo que hace es que muerde la avispa de dentro, muerde el esqueleto del insecto y de ahí sale. Bueno, vamos a ver ahora cómo lo hace Aphidius colemani. Las avispas parasitoides son utilizadas frecuentemente para controlar poblaciones de plagas en la agricultura. La Aphidius colemani tiene un comportamiento de búsqueda muy efectivo. Una vez que la hembra ha tenido contacto con su huésped, ensarta su ovipositor en el pulgón para depositar un huevo. Todos los estadios larvarios de la Aphidius colemani crecen dentro del pulgón. Emerge una avispa adulta de la momia del pulgón. En un periodo de 3 días, la Aphidius puede parasitar cientos de pulgones. Bueno, pues esto es lo que hace Aphidius colemani. Nosotros, desde el grupo de investigación, hemos trabajado en poner a punto, o sea, primero en medir la efectividad que tienen estos enemigos naturales contra distintas plagas muy importantes en la región. Además de los pulgones, también hemos trabajado en otras plagas como, por ejemplo, Franklinella occidentalis, que son los thrips, o las moscas blancas. Estas dos plagas, además de causar daños directos, transmiten virosis y las virosis no tienen tratamiento. Hay que intentar eliminar al vector, que son los insectos, para disminuir el efecto o los daños que producen las virosis. Entonces, contra Franklinella occidentalis hemos trabajado con Orius, un chinche depredador, con Bemisia tabaci, con Eresmocerus. Entonces, hemos medido qué eficacia tienen estos enemigos naturales contra las plagas. Hemos también intentado poner a punto métodos para que se conserven donde se hacen su suelta, también métodos de cría en condiciones de laboratorio. Hemos intentado medir, también introducir nuevas especies, por ejemplo, Nesidiocoris tenuis, que es un mírido, también otro chinche, se ha introducido para controlar la mosca blanca y también para controlar una enfermedad que afecta al tomate que se llama la tuta absoluta. Otros también, como Anthocoris o Eresmocerus mundus. Bueno, no quiero extenderme demasiado porque he mirado la hora y hay poquito tiempo. Entonces, hemos trabajado en esto que os digo y además en medir también el efecto que tiene la biodiversidad en la incidencia de las plagas y de las enfermedades. Y todos estos, nuestros conocimientos y muchos más que han ido haciendo las empresas, pues se han trasladado al sector. Y actualmente estamos muy orgullosos de que la región de Murcia, el 99,9% de los invernaderos de pimiento se hace control biológico de plagas. Y no penséis que es una cosa de ayer, sino que es una cosa que viene de hace mucho tiempo. Saqué este anuncio de una revista del sector, precisamente los días 3 y 4 de marzo hay un encuentro para celebrar el 25 aniversario del control biológico del cultivo de pimiento en el sureste de España. Y es que, aunque parezca lo contrario, el sector agrícola es un sector muy dinámico. Se busca no contaminar al medio ambiente, se buscan métodos más sostenibles, pero también buscamos la rentabilidad. Y el agricultor, en cuanto ve la rentabilidad, va por ello, pero además,
cuando encima es sostenible, se siente orgulloso de hacer su trabajo. Entonces, pues eso, tenemos suerte de que los conocimientos pues, pasan al sector y se aplican. Bueno, otra cosa que os quiero contar, otra parte, es sobre el tema de la diversificación de cultivos, cómo afecta a la fertilidad del suelo y también cómo afecta al control o a la incidencia de las plagas y las enfermedades. Pues en esto participamos con varios proyectos. El proyecto Asocia Hortus, que es nacional, y dos proyectos europeos, Diver Farming y Soil Diver Agro. Entonces, en ellos lo que queremos ver es el efecto que tiene las asociaciones de cultivos o el cultivo entre líneas, en cultivos arbóreos, en la rentabilidad, en la productividad y la rentabilidad de las explotaciones y también en condiciones de bajos insumos. Quiere esto decir en condiciones de aplicar poca cantidad de fertilizante, pocos plaguicidas y el mínimo o el agua de la forma más eficiente. Entonces, estamos trabajando en varios cultivos y entre ellos hemos elegido de hortícolas, hemos elegido una hortícola de invierno que es el brócoli, una hortícola de verano que es el melón y entre ellas plantamos una leguminosa. Las leguminosas, como sabéis, tienen el efecto de fijar el nitrógeno atmosférico y con eso lo que hacen es dar la posibilidad de reducir los fertilizantes. Entonces, pues lo que se hace es que estas leguminosas, después de recolectarlas, se aportan como abono verde al cultivo. Entonces, el primer ejemplo que os voy a explicar es el ejemplo del melón asociado con la judía careta, es esa judía que tiene esas manchitas en la judía, en la propia judía, se llama judía careta o caupí, y os voy a enseñar un poco cómo se hace. Lo que hacemos es comparar el monocultivo de melón con varios patrones de cultivos asociados. Por ejemplo, una línea de melón con una línea de judía o bien el cultivo intercalado. Ahí tenéis una foto de cómo es un monocultivo de melón y cada uno de los casos de los modelos. Entonces, como podéis, ahí os muestro los resultados y fijaros que como podéis ver, el cultivo intercalado, con el cultivo intercalado se consigue una mayor producción, un mayor peso medio de los melones y un mayor número de melones. ¿Veis? Fijaros en eso, mayor peso medio de melones y mayor número de melones. En cuanto a la incidencia de las plagas, pues ahí tenéis una gráfica, si veis que en el cultivo asociado, que es el verde, está siempre por debajo del melón en cuanto a pulgones, trips y también en cuanto a mosca blanca. Por otra parte, encontramos también muchos enemigos naturales, muchos insectos beneficiosos, cocinélidos, mariquitas, ahí las tenéis arriba, crisopas, chinches, depredadores, orius y míridos y también distintos parasitoides. Y una cosa importante en el cultivo de melón es que aumentó el número de abejas polinizadoras y ahí podéis ver el cultivo asociado, en este caso en azul, en el que encontramos una gran variedad de abejas polinizadoras que seguro que gracias a ellas fue por las que se consiguió una mejor polinización, un mejor cuaje de melones y un mayor número de melones y unos frutos con mayor peso. Eso que os he dicho que recordaréis anteriormente. Lo mismo, bueno, algo parecido pasó en la asociación del cultivo de invierno, el brócoli, que en este caso lo plantábamos asociado con el haba. Bueno, en este caso la productividad fue igual en el monocultivo que en el cultivo intercalado, pero sin embargo se aportaba en el intercalado un 30% menos de fertilizantes, con el consiguiente beneficio que eso aporta. Y también hemos trabajado en cítricos y plantando distintos cultivos
y entre ellos como leguminosa el haba, con unos resultados parecidos. Entonces, como conclusión de este trabajo, pues tenemos que el cultivo de las leguminosas asociado a un cultivo principal consigue mantener la fertilidad del suelo, aumenta la biodiversidad de microorganismos y también la materia orgánica. Es una práctica que consigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que los hemos medido, mejorar la producción y la productividad de la tierra, disminuir la incidencia de las plagas y las enfermedades y también aumentar el número de polinizadores. Y como resumen de todo esto, os voy a mostrar este vídeo que realizamos hace poquito del proyecto Asocia Hortus. Estamos en la estación experimental Tomás Ferro de la UPCT, con el proyecto Asocia Hortus, donde estamos trabajando conjuntamente con especies hortícolas típicas del campo de Cartagena, el brócoli que tenemos ahora mismo o el melón, asociados con una leguminosa, como ahora mismo tenemos el haba o una judía. El objetivo de este proyecto es incrementar la sostenibilidad de los sistemas hortícolas mediante la reducción de fertilizantes, fitosanitarios, agua y mejorar la rentabilidad. En esta parcela tenemos el tercer y último ciclo de la asociación del brócoli con el haba, que el verano anterior estuvo cultivada con la asociación del melón con la judía de careta. En esta asociación del melón con la judía se obtuvo un incremento significativo de la producción del melón cuando estaba asociado con la judía en relación al cultivo de melón en monocultivo, mientras que en la asociación del brócoli con el haba se ha mantenido la producción del brócoli a pesar de la reducción en el aporte de fertilizantes del 30%. Además, en ambas asociaciones contamos con la producción complementaria de las leguminosas, la judía en asociación como el nitrógeno y el fósforo y el incremento de las poblaciones de microorganismos beneficiosos. Estamos comprobando que la asociación de cultivos puede disminuir el número de aplicaciones de productos fitosanitarios. Y es que en la mayor parte de los casos disminuye la incidencia de las plagas y las enfermedades. Y también aumenta la biodiversidad. En este cultivo de brócoli y haba, la incidencia de las plagas y las enfermedades ha sido muy baja a lo largo de las 3 campañas. Entonces no hemos podido encontrar diferencias entre el monocultivo y el cultivo asociado. Sin embargo, los resultados de la judía careta o caupic y el melón del cultivo de verano han sido muy favorables. De hecho, las capturas de trips, de pulgones y de mosca blanca en el cultivo asociado fueron mucho más bajas que las que tuvo el cultivo del melón. Y en cuanto a los enemigos naturales, también se han encontrado una cantidad más elevada de enemigos naturales, sobre todo depredadores, coleópteros, crisopas, en el cultivo asociado. Y por último, en cuanto a polinizadores, hemos podido comprobar que en el cultivo asociado del melón y la judía careta, la judía ha aportado flores y el número de polinizadores que hemos capturado ha sido mucho mayor que en los monocultivos. Y esto ha tenido su repercusión en el número de frutos, con la consiguiente mejora de la producción y también mejora de los rendimientos. Bueno, pues esto es lo que tenía planteado enseñaros. Esta es nuestra pequeña aportación a los retos que plantea la agricultura. Solo deciros que a pesar de que la agricultura va avanzando como una alternativa sostenible, se ve obligada a solucionar los retos que se van planteando y a mejorar sus objetivos. Entonces, es imprescindible dedicar más esfuerzo a la formación y a la investigación en esta materia en forma de recursos económicos y también de recursos humanos. Y en este sentido, vosotros, los jóvenes, sois el futuro. Así que, a por ello. Una última frase.
que me gustaba y me parecía que iba también con la charla. Tú también cambias el mundo. Cultivo por un cultivo y consumo responsable. Muchas gracias por vuestra atención.